Las claves privadas, las claves públicas y las firmas digitales cumplen una función fundamental dentro del funcionamiento de Bitcoin. Vamos a ir una por una explicando qué es lo que aportan, cómo lo hacen, cómo se relacionan entre ellas y esto permite que Bitcoin funcione correctamente. Lo primero son las claves privadas y la clave privada es lo que tiene que aportar seguridad para que aquel que las posea pueda desbloquear o utilizar sus bitcoins sin ningún tipo de problema y con la seguridad de que nadie se lo pueda robar. Y la clave privada, por tanto, no es nada más que un número aleatorio de 256 cifras. Es decir, la seguridad que ofrece la clave privada es que la generación de una clave de 256 cifras es algo muy improbable de que se repita. Por lo tanto, la seguridad está en la inmensidad de esa cifra. Nosotros cuando descargamos una wallet, lo que hace esa wallet es generar ese número aleatorio en binario de 256 cifras y es muy improbable, imposible que ese número se repita. Por lo tanto, la clave privada es un número tan inmenso que seleccionar un número aleatorio de esas cifras, 256, aunque sea en binario, es algo que no se puede repetir nunca, es decir, no se puede generar por matemática una clave privada igual que otra. Y esto no es una cosa que diga yo, es una cosa que es casi inconcebible ver a nivel humano lo que es la magnitud de un número de 256 cifras. Las estadísticas dicen que si tuviésemos 1 millón de personas generando 1 millón de claves por segundo, tardarían miles y miles y miles y miles de millones de años en encontrar una clave repetida, una clave que ya existiese. Por lo tanto, esta es la seguridad matemática que aporta la clave privada, ese número de 256 cifras que ha de ser generado aleatoriamente y que luego eso se traduce en tus claves, en las palabras que tú debes de guardar, atesorar y asegurar con tu Bitcoin para que nadie te las robe. Con esas claves privadas estamos dispuestos o estamos legitimados técnicamente a gastar los bitcoins que haya en nuestra clave pública. ¿Y la clave pública qué es? Pues la clave pública es otro número que está calculado a partir de la clave privada. Utilizamos una función que se llama multiplicación de curva elíptica, ECDSA, y esa función matemática es una función que solo puede ir en un sentido. Es decir, una vez tenemos la clave privada, podemos aplicar esa función matemática y calcular esa clave pública. Esa clave pública, sin embargo, no puede calcularse hacia atrás, es decir, con la clave pública no podemos calcular nuestra clave privada. Y aquí es donde entra el sentido y el funcionamiento de la clave pública. La clave pública la utiliza el propio software de Bitcoin para demostrar a la red que nosotros somos los poseedores de esa clave privada o, más sencillo de entender, la clave pública, sirve para que las personas que quieren bloquear Bitcoin a nuestra dirección y por lo tanto mandarlas, pueden utilizar esa clave pública para enviarnos esa información, en este caso son los Bitcoins. Y esto es lo que se llama criptografía de clave privada y clave pública. Y es una forma de encriptar o de confirmar información sin la confianza necesaria y sin tener que conocer a la otra parte, porque cuando tú tienes una clave pública puedes utilizar esa información que es pública y que todo el mundo puede conocer para juntar información que solo pueda desbloquear o leer la persona que tiene las claves privadas relacionadas con esa clave pública. Y posteriormente aparece lo que es la firma digital. La firma digital es una muestra, también matemática, calculada a través de la clave privada, que sirve para demostrar que nosotros somos los poseedores de las claves privadas de esa clave pública, sin tener que revelar nuestra clave pública, porque en el momento o en un hipotético caso en el que nosotros revelásemos esa clave privada, estaríamos exponiendo directamente nuestra seguridad y nuestro acceso principal a nuestro Bitcoin y cualquiera podría gastar esas monedas. Por lo tanto, nuestra firma digital y nuestra clave pública son lo que utiliza el propio código de Bitcoin a través de nuestras claves privadas sin compartirlas para demostrarle al resto de la red sin ninguna confianza y solo basándose en matemáticas que nosotros somos los dueños o los que poseen la clave privada de esa clave pública y que por lo tanto podemos gastar las monedas que estén bloqueadas en esa clave pública y eso lo hace a través de la firma digital. Matemáticamente el código comprueba, sin que nosotros revelemos nuestra clave privada, que somos los dueños y que las transacciones que queremos gastar de nuestra clave pública son válidas porque hemos generado una firma digital correcta. Y lo hemos hecho gracias a que poseemos las claves privadas.
Las direcciones, sin embargo, son una función hash a través de la clave pública. Y las direcciones es lo que utilizamos para, de una manera más cómoda, enviar y recibir Bitcoin. Y las direcciones son el número o el conjunto de caracteres que te entrega la wallet cuando quieres recibir Bitcoin. Cuando quieres recibir Bitcoin tienes que copiar una dirección, enviársela a la otra persona, y esa persona, cuando envíe o cuando te quiera enviar esas unidades monetarias, pegará tu dirección en la sección de dirección a enviar, y el propio código por detrás, a bajo nivel, hace todo este proceso de, con tu clave pública, que tú no la sueles conocer y que tú no la sueles tener en cuenta, pero está relacionada con tu dirección. Con esa clave pública comprueba con una firma digital o bloquea ese UTXO para enviarte ese Bitcoin, y tú con tus o yo, que te estoy enviando Bitcoin con mis claves privadas, genero una firma digital que me hace comprobar que mi clave pública es la que puede gastar esos UTXOs, ese Bitcoin que yo tengo. Para ver esto más claro y terminar de entenderlo, vamos a verlo de una manera más visual en la pizarra. Y vamos a empezar por la clave privada. Recordamos que la clave privada no es más que un número de 256 cifras que genera la wallet o la hardware wallet con un generador aleatorio de claves. Incluso cualquier persona, cogiendo 256 cifras de ceros y unos al azar, sería capaz de generar una de clave privada. Entonces, cuando nosotros tenemos este generador que te entrega 256 cifras en binario, un conjunto de ceros y unos, cada vez que se genera una clave privada, es una clave privada que matemáticamente y por probabilidad no se ha podido generar nunca. Y probablemente y por probabilidad, matemáticamente y por probabilidad, no se va a volver a generar nunca. Y es imposible por fuerza bruta intentar volver a generarla. Si queréis, os dejo aquí el enlace de un vídeo de cómo es toda esta dificultad, o un enlace en la descripción, de generar y de volver a repetir una clave privada. Y esto es lo que aporta la seguridad. Que sea un número tan grande y de tanta aleatoriedad. Esta clave privada le aplicamos una función matemática de multiplicación de curva elíptica y llegamos a una clave pública. Esta clave pública es la que podemos compartir con la red, ya que no podemos calcular a través de ella la clave privada, porque recordamos que es una función unidireccional, y esto significa que solo se puede calcular la clave pública a través de la clave privada, pero no al revés. Con esta clave pública lo que podemos hacer es compartirla con la red para que el propio software de Bitcoin automáticamente, considerando las direcciones que se generan a partir de esta clave pública con la función SHA-256, que es otra función matemática que tampoco se puede revertir, es decir, que es solo en el sentido de clave pública a direcciones. Cuando nosotros compartimos nuestra dirección para que alguien nos envíe Bitcoin, con nuestra clave pública, que es la que reconoce y la que utiliza el protocolo de Bitcoin por debajo, es capaz de ofrecer esta clave pública para quien nos quiera enviar Bitcoin gastando su UTXO, pueda bloquear Bitcoin y generar otro UTXO a nuestra clave pública. Y cuando una vez tenemos UTXOs bloqueados en nuestra clave pública, podemos utilizar entonces nuestras claves privadas para gastar ese Bitcoin de vuelta. Por lo tanto, es súper importante guardar esas claves privadas con seguridad y no introducirlas en ningún dispositivo digital, etcétera, porque en el caso de que se filtren nuestra clave privada, puede siempre gastar los bitcoins que hay guardados en nuestra clave pública y que se han utilizado nuestras direcciones para enviarlos de manera manual por los usuarios que utilizan esa wallet. Y ahora, ¿cómo consigue la clave privada gastar los fondos de la clave pública? Pues bien, recordemos que aquí esto no es un sistema de confianza y lo que necesitamos es que todos los nodos verifiquen la realidad de nuestra clave privada, sin nosotros compartirla, ya que si compartimos nuestra clave privada estaríamos exponiendo directamente nuestro acceso a nuestro Bitcoin. Y aquí es cuando aparece el concepto de firma digital. La firma digital es el resultado de otro cálculo matemático, de otro cálculo criptográfico que también utiliza ECDSA como la clave pública a través de la clave privada, pero lo utiliza de una manera diferente y entrega un resultado que es la firma digital.
cuando nosotros tenemos esa firma digital y cuando queremos gastar o utilizar nuestro Bitcoin para configurar una transacción y gastar un UTXO, necesitamos aportar una firma digital que va a estar relacionada con la información de la transacción que queremos llevar a cabo y que con nuestra clave pública ese cálculo todos los nodos lo pueden realizar y comprobar que esa firma digital ha sido generada por la clave privada de la clave pública que están revisando. Es decir, nosotros queremos gastar un UTXO, que es lo que tenemos aquí, y estamos aportando una firma digital. Cuando un nodo recibe esa solicitud de transacción o esa transacción y tiene que verificarla, lo que hace ese nodo es automáticamente el propio software de Bitcoin es coger la firma digital, coger la clave pública y coger la información de la transacción y automáticamente realiza otra verificación matemática utilizando problemas parecidos a los que se utilizan para llegar a la firma digital y este cálculo matemático puede tener dos resultados, correcto o incorrecto. Cuando es correcto, matemáticamente el nodo ha verificado que la transacción está realizada o está firmada por las claves privadas de la clave pública que quiere gastar ese UTXO y que por lo tanto está autorizada y es el poseedor de la clave privada quien posee los bitcoins y quien los va a gastar. De esta manera se verifica matemáticamente que es correcto y no hemos necesitado compartir nuestra clave privada y está todavía asegurada por matemáticas y por criptografía. Si el resultado es negativo, significa que no es la clave privada de la clave pública, porque esto está todo relacionado matemáticamente y con esos cálculos matemáticos se puede comprobar. Significa que esa clave privada no es la que ha generado esa clave pública y por lo tanto hay alguien intentando manipular o hacer trampas y gastar una UTXO de una clave pública que no es suya. Y de esta manera los nodos verifican y rechazan esa transacción. Por lo tanto está todo basado en matemáticas, que es el lenguaje universal de la naturaleza y un lenguaje que es imposible de falsificar, ya que 1 más 1 es 2. Y todo esto me refiero a que 1 más 1 es siempre 2. No hay manera de manipular un cálculo matemático para que salga correcto algo cuando no lo es. Y esta es la base o el sustento que tiene Bitcoin a bajo nivel en criptografía, en matemáticas y en la verificación descentralizada de transacciones. Para terminar de aclarar y concluir, la clave privada es un número inmensamente grande de 256 cifras y es lo que aporta seguridad y lo que tenemos que guardar para poder gastar nuestro Bitcoin en un futuro. La clave pública es una clave calculada matemáticamente a través de la clave privada y que permite al software de Bitcoin reconocer o publicar al resto de la red que queremos gastar una transacción sin tener que gastar o sin tener que publicar nuestra clave privada y manteniéndola segura. Las direcciones es lo que compartimos nosotros, los usuarios de Bitcoin, manualmente con otros usuarios para que nos envíen Bitcoin, sin tener que compartir algo tan complejo o tan incómodo de leer como es la clave pública. Y la firma digital es lo que utiliza también el propio protocolo de Bitcoin como herramienta para verificar que una clave privada es la correcta para gastar una clave pública en la que hay bloqueados ciertos bitcoins. Espero que haya quedado claro y en los siguientes vídeos o complementando con los anteriores todos estos conceptos irán escalando y quedando más claros. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente.